Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente les saluda su amigo, su hermano Gustavo. Me da un gozo, me es un placer saludarte hoy en este día miércoles 21 de septiembre. Querido amigo, espero en Dios que te encuentres con bien, amiga. Quizás ya vas de regreso a casa o quizás ya estás en casa, ya has llegado a casa después de un eh, largo día de trabajo, ¿verdad? Bueno, este, me es un gusto saludarte, querido amigo, amiga que me escucha, familiar. Eh, pues hoy nuevamente vamos a estudiar nuestra lección de escuela sabática, vamos a aprender algo más de la palabra de nuestro Dios. Y hoy miércoles 21 de septiembre, lección número 13, lleva por título El Dios crucificado. Vamos a hacer una oración para pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en esta hora de la tarde, nos dirigimos a usted, Dios eterno, dándole las gracias por la vida que usted nos da, por la vida que nos concede. Gracias le damos porque hasta estos momentos nos ha cuidado, nos ha protegido de todo mal, de todo peligro y en todo momento. Gracias le damos y ahora, Padre, también suplicamos que perdone nuestras faltas, nuestros errores, todo pecado que hemos cometido hasta estos momentos. Padre, en estos momentos nos dirigimos a usted para suplicarle y rogarle, pues, que por favor en estos momentos hemos, nos disponemos a abrir sus sagradas escrituras. Suplicamos su santa dirección. Le suplicamos que por favor usted nos guíe, usted nos capacite para así poder entender y captar su mensaje en estos momentos. Que su Espíritu Santo, Padre Eterno, sea quien nos ayude a entender y a comprender su palabra. Que en estos momentos, al abrir sus sagradas escrituras, su Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos capacite y así lo llevemos por siempre en nuestras mentes. Lo suplicamos y lo rogamos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, vamos a iniciar pues con el estudio de la palabra de nuestro Dios. Como les decía, el título de hoy, el Dios crucificado. Ya ven que estamos hablando acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la muerte por crucifixión era uno de los castigos más duros de los romanos, sí, que los romanos imponían. Era algo verdaderamente, ahora sí, horroroso, espantoso, algo muy duro, un castigo muy duro, muy fuerte. Sí, eso es lo que habían impuesto los romanos. Sí, se le consideraba la peor forma de morir. Sí, por lo tanto, qué horror era que alguien muriera de esa manera. Sí, y especialmente el Hijo de Dios. Siempre debemos recordar que Jesús vino en carne humana como la nuestra. Entre los golpes, los azotes, los clavos en sus manos y en sus pies y el peso abrumador de su propio cuerpo que desgarraba las heridas, el dolor físico debió haber sido imposible. Esto era duro incluso para los peores criminales. Qué injusto entonces que Jesús, inocente de todo, enfrentara semejante destino. Sin embargo, como sabemos, los sufrimientos físicos de Cristo fueron leves en contraste con lo que realmente estaba sucediendo. ¿Sí? Esto fue algo más que el asesinato de un hombre inocente. ¿Sí? Vemos que qué doloroso, o nos podemos imaginar qué doloroso ha de haber sido, ¿sí? Nos podemos imaginar por qué gran dolor estuvo, qué gran sufrimiento estuvo pasando nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Pero eso era poco a lo que significaba el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el por qué, queridos amigos. Tenemos aquí antes una pregunta. Dice, ¿qué acontecimientos cercanos a la muerte de Jesús mostraron lo que sucedía, de lo que sucedía, que era algo más de lo que la mayoría entendía en ese momento? ¿Sí? Otra pregunta, ¿qué sentido podemos encontrar en cada uno de estos eventos que evidencie lo que sucedió allí? Nuevamente, ¿qué acontecimientos cercanos de la muerte de Jesús mostraron que lo que sucedía era más de lo que la mayoría entendía en ese momento? ¿Sí? ¿Qué sentido podemos encontrar en cada uno de estos eventos que evidencie lo que sucedió allí? Vamos al libro de Marcos 27, versículo 45. Busque su Biblia, vaya por su Biblia, póngale pausa a ese video y vaya por su Biblia para que leamos juntos la palabra de Dios y veamos juntos lo que estaba sucediendo en ese entonces, en ese acontecimiento. Perdón. Capítulo 27, versículo 45, dice así la palabra de nuestro Dios. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Vemos, queridos amigos, que hubo oscuridad, hubo tinieblas por un tiempo, ¿sí? Vemos que eso no era algo normal, porque en aquel entonces y hasta nuestros tiempos, cuando una persona muere, no pasa nada con el cielo. Si es en el día, no pasa nada, o sea, no porque muere esa persona se oscurece. Pero vemos que ahí era algo fuera de lo normal, porque muchos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, por eso le crucificaron, por eso le mataron. Pero vemos esos acontecimientos, ¿sí? El cielo se oscureció, ¿sí? Porque era más o menos como eso de las 3 de la tarde en nuestro horario nuestro, ¿sí? Más o menos era como esa hora, como a las 3 de la tarde cuando estaba sucediendo esos acontecimientos, ¿sí? Y ahora, vamos también rápidamente al libro de Mateo. Ahí mismo, ahora vamos al capítulo, perdón, mismo capítulo, vamos al versículo 51 y 52. Y dice así, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Vemos qué aconteció allí, ¿sí? Dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿sí? También dice que tembló la tierra, ¿sí? ¿Se imaginan qué movimiento? Y eso era ya para en aquel entonces nuestros antepasados, los que crucificaron a Jesús, era para que en esos momentos ahí se arrepintieran porque vieran o vieron más bien las señales, ¿sí? Ahí y con esas señales se tuvieron que haber dado cuenta que realmente habían matado al Hijo de Dios. Vemos qué acontecimientos sucedieron. Dice que hasta las rocas se partieron. ¿Sí? 52 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Vemos que resucitaron muertos en ese acontecimiento también. ¿Sí? Vemos que ahí qué acontecimientos hubo, ¿verdad? Y si vamos rápidamente al libro de Marcos, capítulo 15, ahí nos vuelve a recalcar algo. 15, versículo 38, dice así.
Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Sí? Ahora, ¿qué simbolizaba eso, queridos amigos? Déjame decir, aquí tenemos un comentario para poder entender qué era, porque eso de que se rasgó el velo del templo en dos, de arriba abajo, ahí estaba simbolizando algo, ¿sí? Ahí estaba finalizando algo. Y vamos a ver. Es decir, la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, únicamente ahí en ese lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Era el único que podía entrar, ¿sí? Y eso lo hacía una vez al año, ¿sí? Ahora, al desgarrarse el velo quedó expuesto el lugar que había sido hasta ese momento sacrosanto. Ese lugar santísimo, así se le conocía también como sacrosanto, que solamente el sumo sacerdote podía entrar allí y no era de que entraba cuando él quería o las veces que él quisiera entrar. Dice que allí en ese lugar entraba solamente una vez al año. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué simbolizaba? ¿Sí? Simbolizaba así el cielo indicó la terminación del servicio simbólico y el símbolo se había encontrado con la realidad simbolizada. Eso ocurrió a la hora del sacrificio vespertino regular, cuando el sacerdote estaba a punto de degollar el cordero del holocausto diario. Es probable que eso hubiera ocurrido como a las 3 de la tarde, ¿sí? A la hora novena, ¿sí? Ahí como vemos, ahí entonces estaba simbolizando que había una terminación del servicio simbólico, de los rituales, ¿sí? Que el sacerdote, ya no habría más sumo sacerdote, el cual podía entrar solamente al lugar santísimo, porque Jesús después de resucitar, iba a ir al Padre y él iba a pasar al lugar santísimo, ¿sí? En el templo que no es hecho de manos humanas, sino es el templo, es el santuario celestial. ¿Sí? Es allí donde ahora nuestro Señor Jesucristo se encuentra intercediendo por ti y por mí. Él se encuentra en ese lugar santísimo como tu abogado, como tu intercesor. ¿Sí? Vemos qué trabajo es el de nuestro Señor Jesús. Vino acá a esta tierra, vino a sufrir, a recibir humillaciones, ¿sí? A recibir azotes, golpes, ser crucificado, ser asesinado. Después desciende nuevamente hacia el Padre, ¿sí? Y ahora allí sigue intercediendo por nosotros. Hermano, amigo, sinceramente, ¿sí? Y con el perdón de ustedes, pero el que no valora, sí, ese gran sacrificio que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, es de un corazón muy duro, porque nuestro Dios mostró su amor hacia nosotros, ¿sí? Y a veces nosotros le damos la espalda, no queremos ese compromiso con Él, no queremos reconocerle como nuestro y único y suficiente Salvador. No aceptamos, no aceptamos esa sangre preciosa que Él vino a derramar sobre cada uno de nosotros. Bueno, queridos amigos, ya vimos aquí los acontecimientos que hubo, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba siendo sacrificado. Sí, vemos qué cosas, qué acontecimientos sucedieron en ese entonces.
Ahora, es evidente, lo que estaba sucediendo era mucho más que solo la muerte por injusta que fuera. ¿Sí? Jesús estaba sufriendo, estaba agonizando ya. Todos esos acontecimientos que ya estudiamos estaban sucediendo, pero era algo, ¿sí? Que era que estaba significando mucho para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque todos nosotros, cada uno de nosotros, estábamos nuevamente, porque nos encontrábamos distanciados de la presencia de Dios. Ahora con la muerte de Jesús, Él nos vuelve a unir. Por eso ahora, queridos amigos, nos podemos dirigir a nuestro Dios. No es necesariamente como en aquel entonces que iban al sacerdote y el sacerdote tenía que interceder por ti, por mí. ¿Sí? En aquel entonces. ¿Sí? Ahora no es así. Ahora nosotros personalmente nos podemos dirigir a nuestro Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra. ¿Sí? Esos son los medios y eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Si Él no hubiera hecho nada de lo que hizo, nosotros quizás ya no estuviéramos aquí. Y cada quien iba a recibir su pago, su muerte por cada pecado que hemos cometido. Seguimos. Aquí vemos que Jesús en la cruz sufrió la injusta indignación de un Dios justo contra el pecado. Aquí, queridos amigos, vemos que Jesús fue quien recibió toda la ira de un Dios justo por causa, por pago del pecado de todo el mundo, ¿sí? Como tal vez Jesús sufrió algo más profundo, más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer o experimentar alguna vez. Quizás a veces nosotros pasamos por momentos difíciles, pasamos quizás por enfermedad, pasamos por momentos desagradables y a veces nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados, nos sentimos ya sin fuerzas, ¿sí? Imagínense nuestro Señor Jesucristo cómo estuvo sintiendo, porque Él vino a hacerse carne como cualquiera uno de nosotros. Todo lo que nosotros sentimos, nuestro Señor Jesús así lo estuvo sintiendo, ¿sí? Entonces, queridos amigos, una vez más les digo, valoremos ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Al atravesar las luchas que enfrentas, ¿qué esperanza? Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué esperanza y consuelo puedes obtener de la realidad del sufrimiento de Cristo por ti en la cruz? ¿Sí? En momentos que afrontamos esas luchas, esas pruebas, ¿qué esperanza hay para nosotros y consuelo que podemos obtener de la realidad, ¿sí? Del sufrimiento de Cristo por ti y por mí en la cruz? ¿Qué esperanza podemos encontrar y qué consuelo? Queridos amigos, si quizás pasamos por momentos difíciles, por momentos de enfermedad, ¿sí? Tenemos esa esperanza y ese consuelo que nuestro Dios ha sufrido, ¿sí? Por cada uno de nosotros. Si quizás en el futuro llegáramos a ir al descanso, tenemos esa esperanza. Por eso es necesario hacer nuestra esa esperanza, ¿sí? Porque Dios, nuestro Señor Jesús, ha venido a morir por cada uno de nosotros para que tengamos vida, dice la palabra de Dios, y la tengamos en abundancia. Si algún día, como le decía, llegáramos a ir al descanso, nos vamos, pero con una esperanza,
que algún día cuando Jesús venga por segunda vez, por todos sus siervos, por todos sus santos, ¿sí? Va a pasar como en aquel acontecimiento que hubo. Vamos a salir de nuestras tumbas para ir al encuentro con nuestro Señor Jesús. Por eso, querido amigo, amiga, que te invito en estos momentos que hagas tuya esa esperanza. ¿Cómo podemos hacerlo? Aceptando ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús, aceptando a nuestro Señor Jesús como nuestro y suficiente Salvador. Que el Señor nos bendiga y que nuestro Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para finalizar. Padre eterno que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en estos momentos nos dirigimos a usted nuevamente para darle las gracias porque nos ha hablado a través de su palabra. Ayúdanos a entender y a reflexionar, Dios eterno, que estas palabras que hemos estudiado en estos momentos, que las llevemos por siempre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y así también podamos compartir este mensaje con muchas personas que al igual que cada uno de nosotros está ansioso, está sufriendo de esa falta, de esa sed de justicia que se encuentra solamente en su palabra. Ayúdanos, Padre, que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte para que muchas almas también vengan a los pies tuyos. Humildemente lo suplicamos todo esto en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén, Padre. Y amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, y si Dios lo permite, nuevamente mañana estaremos estudiando. Nuevamente, para el día de mañana tendremos nuestro estudio de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y bendiciones.